Delia Rodríguez, la famosa Delia 2D. La verdad es que una alegría inmensa reencontrarte después de tantos años, por lo menos en online. Delia, qué gusto tenerte por aquí. José Luis, qué bien, de verdad. Me alegro muchísimo de verte y de estar aquí. Bueno, Delia es actualmente directora del Departamento Digital en la Secretaría de Estado de Comunicación y tiene una trayectoria en el mundo de los blogs, ejerciendo como periodista profesional en el ámbito digital muy dilatada. Lo anterior a este puesto actual ha sido una experiencia en Univision, estuvo también en Verne, en el Huffington Post, estuvo en ese Moda y en el recordado blog Trending Topics del país. Contanos qué han significado los blogs en tu vida profesional, Delia. Pues o sea, lo han significado casi todo, porque para mí o sea, mi vida profesional empezó a la vez que mi vida como bloguera, ¿no? Como mi vida online. Yo tengo ahora 42 años. Y claro, empecé a trabajar como periodista en prácticas y empecé a bloguear pues a los 20. Entonces, básicamente media vida la llevo trabajando ya, la llevo trabajando en periodismo digital y también la he vivido desde los blogs y desde Internet. Entonces, o sea, yo lo aprendí todo a la vez. Es decir, yo iba a mi trabajo en una redacción y luego por la noche pues tenía mi vida internetera y iba aprendiendo básicamente las mismas cosas, ¿no? Que es cómo funciona Internet. Entonces, yo todo lo que aprendí en esa primera etapa de los blogs, ¿no? Que, bueno, desde luego fueron muchísimas cosas muy clásicas y que te organizan muy bien la cabeza, ¿no? O sea, luego las he utilizado a lo largo de toda mi carrera y las sigo utilizando hoy, ¿no? El cómo escribir, cómo enlazar, cómo organizar la información, cómo concentrarla, cómo extenderla, y sobre todo, esta cosa que aprendes en Internet enseguida, que es a pensar en el otro, ¿no? Cuando tú escribes en otro tipo de medio, que no es hipertextual, puedes escribir para ti solo o para otra persona o teniendo una audiencia en la cabeza, pero cuando escribes en Internet, enseguida te das cuenta de que ahí hay gente que te está leyendo para bien y para mal, y además es que te lo hacen saber, ¿no? Entonces, ese aprendizaje que enseguida tienes con un blog, creo que es precisamente lo que diferencia a esta primera generación de periodistas digitales, ¿no? Que hemos hecho toda nuestra carrera en Internet y que siempre pensamos en el otro y que siempre pensamos en la audiencia, porque para nosotros no es una cosa teórica o ajena de quién comprará la revista esta de papel en la que yo escribo. No, no, o sea, tu lector es que te está dejando un comentario, le has enlazado porque eh, es otra persona. O sea, enseguida sabes lo que significa una estadística y una persona y un lector y una audiencia, ¿no? Entonces, es que para mí es lo mismo, ¿no? Todo pasó a la vez. Incluso las personas que conocí y los blogueros que conocí en aquella época después han sido mis amigos, mis compañeros de trabajo, yo qué sé, mi pareja, también era bloguera en aquella época. Entonces, no sé, fue todo, ¿no? Y además, claro, todo esto coincide en mi caso con un momento de juventud, que también es el momento en el que todas las posibilidades están abiertas, en los que vas decidiendo tus caminos, ¿no? Entonces probablemente fue mucho, ha sido los blogs y ese primer ecosistema ha sido mucho más importante en mi vida y en mi carrera de lo que pensaba en aquel momento, ¿no? O sea, esta cosa que decíamos en broma en esos años y después, y además es que fue simultáneo, ¿no? En la comparación con Gran Hermano, ¿no? Que también empezó en la misma época de los primeros blogs, ¿no? Bueno, es que yo no sabía que esto era así, no sabía que había tanta gente aquí, no sabía que esto lo estaba viendo todo el mundo, ¿no? Pues no sabíamos a dónde iba a llegar todo aquello. Y claro, lo fuimos descubriendo después, ¿no? Además, yo pertenezco como a esa primera generación tremendamente inocente, ¿no? Que
que no se podía imaginar que aquello podía llegar a ser un negocio o que iba a haber gente que fuera a vivir de los blogs. O sea, claro, o sea, yo pensaba que, o sea, unos años después a mí me pagaron por escribir un blog en en un diario español, un blog que fue súper leído y que tuvo muchísima repercusión, pero claro, yo eso unos años antes no me lo podía imaginar, pero de ninguna manera. Esa experiencia tan dilatada que anunciaba hace un momento, el blog Trending Topics, S-Moda, el Huffington Post, Verne, Univision, te dan una atalaya excepcional para analizar un tema que me interesa siempre muchísimo, como sabes, y es el impacto que los blogs han tenido sobre el periodismo. Sí, han sido básicos y han sido clave y lo siguen siendo, ¿no? Incluso en un momento en el que no están de moda, ¿no? Pero la influencia ha sido tremenda. Por ejemplo, yo la sigo viendo como el gran formato de este año periodístico han sido los live blogs, ¿no? Todos los medios han tenido un diario en directo sobre lo que ha pasado con el coronavirus. Y claro, eso no deja de ser un blog actualizado constantemente durante, pues, yo que sé, casi un año. Yo imagino que habrá blogs que van a cumplir un año, ¿no? De directo. O sea, un año de directo constante. Y esa ha sido la portada, la principal noticia de portada en un medio, ¿no? De forma ya totalmente transparente. Ya nadie piensa que eso es un blog ni que es simplemente ha pasado a ser un formato más integrado dentro del periódico, ¿no? Pero ha sido muy interesante ver todas las etapas por las que ha pasado. No sé, la etapa de los blogs de pago, ¿no? Fue muy divertida y muy curiosa y nos dio trabajo a muchos, pero está ya, para mí es algo ya totalmente unido. Nacho Escolar, que bueno, él fue un grandísimo bloguero, no sé si empezó en 2003 o algo por el estilo. Bueno, es el director del periódico que más suscriptores digitales tiene en España. Bueno, entonces, la influencia ha sido gigantesca a muchísimos niveles, ¿no? Como escuela y como lugar donde nos hemos formado muchísimos de los profesionales del periodismo digital. Y bueno, también en cuanto a formato y en cuanto a, bueno, a muchísimas cosas. Delia, en 2013 publicaste un libro que yo lo sigo utilizando con grupos de estudiantes de un máster de comunicación política que se titulaba Memecracia, ¿no? Cuando los virales nos gobiernan. Y todo esto antes de la locura de virales que fue la presidencia de Trump y de la eclosión de los memes de los últimos años. Este libro es de 2013. Mirando hacia atrás, hacia la experiencia del libro, ¿qué ha pasado con los memes? ¿Qué ha pasado con el Pues periodismo y los memes? mi concepción de este libro lo publiqué un poco antes de que meme adoptara su significado, bueno, el que hoy se comprende más, ¿no? Que es el de chiste de Internet. Entonces, para mí, yo hablo de memecracia en el sentido de idea contagiosa, ¿no? Como de unidad cultural que se contagia y lo que me interesaba fundamentalmente era todo el proceso de contagio de información, ¿no? O sea, ¿qué nos hace compartir una noticia, una foto, un mensaje de texto, lo que sea, ¿no? Cualquier pieza de información. ¿Por qué compartimos unas sí y otras no? Yo, bueno, entendía que el nuevo entorno informativo iba a cambiar las normas, iba a potenciar este tipo de contagios, haciéndolos más frecuentes, más intensos y más emocionales, ¿no? Y bueno, parece que efectivamente por ahí fueron los tiros. En la comunicación política se notó muchísimo y bueno, todo lo que pasó con Trump es que no podíamos ni imaginárnoslo. Y además, o sea, yo vivía Trump, yo aterricé en Estados Unidos, estuve trabajando allí bueno, en la web de una televisión y claro, ahí estaba en la redacción cuando ganó Trump y lo pude ver desde ese otro punto de vista, ¿no? Y
su manejo de esos contagios de información, bueno, pues fue asombroso, ¿no? Y bueno, ahora está por todas partes. Así que bueno, por un lado me alegro mucho de haber escrito ese libro y por el otro lado pienso que me quedé increíblemente corta. Volviendo a los orígenes de tu experiencia con Delia 2D, eh, ¿te acuerdas por qué empezaste? Ya sabemos en lo que se convirtió por lo que nos has contado, ¿no? Pero ¿por qué empezaste con Delia 2D y cuáles fueron los primeros blogs que leías o que seguías? ¿Qué te acuerdas de los comienzos de tu blog? Pues yo tuve un blog antes que Delia 2D, un blog secreto, y con seudónimo y además era un blog personal, ¿no? Entonces, como uno de mis primeros recuerdos de aquella época es algo que la otra protagonista de la historia ha contado alguna vez y que, bueno, a nosotros nos hizo mucho, no sé si a alguien le hará gracia, pero bueno, a nosotros nos hizo muchísima gracia en el momento, ¿no? Y es que Carmen Pacheco y yo tenemos la broma común de que fuimos las autoras del primer y el segundo blog personal femenino en España, ¿no? Probablemente esto que te estoy contando no sea así y no sea cierto, pero bueno, por ahí, si no fuimos las primeras, estuvimos muy cerca. Y, y, lo que pasó es que en aquellos años, pues principios de los 2000, Facultad de Ciencias de la Información, ¿no? Esta que sacó a Amenábar un par de años antes en tesis, había pues 3 o 4 ordenadores en la biblioteca. O sea, esos años de los primeros blogs fueron los de la lucha por las tarifas planas y, o sea, todavía no era tan común, o sea, nadie iba con su portátil conectándose al wifi en ningún sitio, toda la conexión era bastante más compleja. Y bueno, ahí estábamos nosotras, estudiantes, ella de publicidad, yo de periodismo, y no nos conocíamos de nada y todo el mundo utilizaba sus seudónimos y no sabíamos qué pinta teníamos, ¿no? Y yo estaba en esos ordenadores actualizando mi blog y miro a la chica de al lado y veo que está actualizando el otro blog, ¿no? O sea, de los poquitos blogs que había, el otro se estaba siendo actualizado a mi lado, ¿no? Y claro, nos miramos y nos reconocimos y nos dio muchísima vergüenza porque, o sea, esa fue la primera vez que yo conocí a alguien de Internet y eso es un shock que yo me imagino que las nuevas generaciones vamos, esto les parece loquísimo, pero para nosotras fue algo bastante traumático, ¿no? Decir, uy, por favor. Y, y esta es así eran las cosas, ¿no? Éramos realmente muy poquitos, estábamos en unos sitios muy concretos y, y bueno, era todo un poco naif, la verdad. ¿Y te acuerdas Para bien y para te mal. acuerdas de los primeros blogs que leías o que te llamaron la atención o que empezaste a seguir o que metiste en tu blog roll? Pues de aquella época, yo por ejemplo admiraba muchísimo a Nazaret, a Eva Ruido, a Mireia, a estas chicas que a mí me parecían, a Carmen, que o sea, eran increíbles. O sea, más alguna era, yo creo que Nazaret y Eva eran menores de edad. Y ellas cambiaban de diseño todos los días, o casi todos los días, cambiaban de diseño más de lo que actualizaban. Y aquello era fabuloso porque tenían una imaginación, bueno, pues algunas se han acabado dedicando al arte, al diseño, y, y la verdad es que era fabuloso porque luego todo se ha ido uniformizando muchísimo. Todas las páginas web ahora mismo son idénticas. Están todas basadas en una especie de minimalismo mal entendido que ha uniformizado a todo el mundo y no sabes si estás en la web de un organismo público, si estás en la web de una empresa, si estás en la web de un ser humano. Todos los seres humanos son iguales, todos los medios son iguales y estas chicas cambiaban de diseño cada vez que les apetecía y los cursores eran mariposas. Y a mí eso me pareció yo qué sé, recuerdo que hubo una guerra también de blogs entre la facción argentina, ¿no? O sea, además estábamos todos muy relacionados, ¿no? Y la blogosfera argentina y la española estaban juntísimas.
Y yo me acuerdo que había guerras, ¿no? Y de repente Korochi amanecía con un cañonazo en la parte de arriba de su página, ¿no? Y al día siguiente alguien se lo devolvía y el ciprés en el patio de repente se les juntaba el blog, ¿no? Como una especie de juego, ¿no? Y de creatividad totalmente inocente que a mí me pareció espectacular y que creo que no se ha vuelto a repetir en los blogs. Sí se ha vuelto a repetir, desde luego, en muchísimos otros formatos, pero no en los blogs. De hecho, los blogs han ido peor a ser más uniformes, ¿no? Y luego más blogs que me gustaran mucho de aquella época. O sea, yo era muy fan y sigo siendo muy fan de Jaime Rubio, que es mi amigo ahora. Y bueno, al que descubrí en su blog, La decadencia del ingenio, y simplemente le mandé un mail. Me encanta esta cosa que se hacía, ¿no? Me encanta tu blog, yo tengo uno, nada, te enlazo y la verdad es que sigo admirando muchísimo lo que escribe. Luego acabé trabajando con él en Verne y sigo leyendo a Jaime en su labor como periodista, ¿no? Muchísima, porque, oh sorpresa, muchísima de la gente que escribía excelentemente bien en aquella época, pues ha seguido escribiendo excelentemente bien. Los blogs fueron una revolución, por lo menos en el terreno de la publicación de contenidos, facilitando el acceso a usuarios que no tenían necesariamente una experiencia ni en diseño, ni en programación, ni en comunicación pública. Y al cabo de los años, los blogs sufren una revolución, un tsunami se les viene encima, que es el de las redes sociales. Eh, ¿Cómo te parece que han impactado el fenómeno de las redes sociales sobre la vieja blogósfera? ¿Cómo ves el nuevo ecosistema en el que los blogs se han entrecruzado con plataformas de fotografía, de microblogging, de vídeos, de podcast? Pues creo que el ecosistema de alguna manera se ha enriquecido, ¿no? Tú ahora no eres bloguero y podcaster y a la vez publicas, tienes un Twitch y a la vez haces no sé, o sea, haces una newsletter, o sea, todo se retroalimenta y todo forma un mix, ¿no? O sea, también ha llegado el marketing y todo el mundo ha aprendido a cómo optimizar sus contenidos y se ve a sí mismo como un productor de contenido, ¿no? Bueno, la persona que tiene un blog suele tener una estrategia, una idea muy clara de sí mismo y de lo que le está contando a los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido es más rico, menos, bueno, mucho más profesional, ¿no? Y luego, bueno, las redes sociales, o sea, en el fondo, cada nueva plataforma triunfa si es más eficiente que la anterior. Es decir, Twitter lo que aportó fue lo mismo a grandes rasgos, ¿vale? Lo mismo que los blogs, pero de una manera más eficiente. Es decir, te vamos a dar todo ese ecosistema, todo ese conocimiento, todo ese acceso a gente, toda esa libertad de expresión, toda esa capacidad de expresarte en Internet de una forma fácil, pero de una forma infinitamente más fácil, que requiere menos esfuerzo, o sea, de repente ya no, si publicar un blog facilitó todo mucho, abrirte una cuenta de Twitter es que ya lo tiró por los suelos, ¿no? Ya lo hizo, o sea, ya no se puede hacer casi más sencillo. Y bueno, supongo que seguirá pasando, ¿no? Que cada nueva plataforma será más eficiente que la anterior, ¿no? Permitirá que el mensaje llegue a más gente más rápido, de una manera mejor y más sencilla. Supongo que las capas se van superponiendo, ¿no? Es decir, no es que desaparezca el blog, sino que se le suma otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y por lo que hemos visto en Internet, nada es eterno y nada es permanente, pero hay veces que sí que las cosas duran muchísimo más de lo que pensamos. Yo no sé cómo, probablemente mi primer tweet fue algo así como, uy, a ver lo que dura esto, ¿no? Y no sé cuántos años llevamos en Twitter, un montón, ¿no? Ya, Desde muchísimo, el muchísimo. 2006. Jo, pues ya vale también, ¿no? Y es eso, ¿no? Por un lado tienes esta cosa como de provisional, a ver esto qué es, y de repente Twitter es sinónimo de Internet para ciertos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, el del periodismo y la comunicación es increíblemente dependiente.
Delia, sobre... Pero por otro lado también está muy bien, ¿no? Que surjan nuevas herramientas, porque los blogs facilitan el acceso a mucha gente, pero también a gente que, o sea, mi pensamiento por lo menos es muy textual y yo comprendo la información en texto y para mí los blogs eran perfectos, ¿no? Era el alimento que yo necesitaba porque soy una lectora, ¿no? Pero hay muchísima gente que piensa en audiovisual y que piensa en imágenes y que se expresa en imágenes. Y yo me imagino que para ellos formatos tan alucinantes como TikTok, ¿no? O como las stories de Instagram han debido ser también una pasada, ¿no? El equivalente, porque de repente con un móvil y con nada, con 4 cosas eres capaz de crear un contenido y de expresarte de una manera imposible hace muy poco. Entonces, bueno, yo me imagino que el espíritu este que vivimos, ¿no? En esos primeros blogs de, oye, estamos descubriendo un nuevo formato, una cosa alucinante, le está pasando a los chavales todo el rato con otras cosas y que, bueno, pues son las suyas, ¿no? Y si hablamos de futuro, Delia, ¿qué futuro le ves al blog o en general, si no le queremos llamar blog, a las plataformas de publicación autogestionada? Desaparecer formando parte, como decías al comienzo, de la propuesta general de contenidos de los medios de comunicación, fusionarse dentro de ese ecosistema de variedad de plataformas, reconvertirse en podcast. ¿Qué futuro le ves? Pues una cosa que le suele pasar a los formatos, ¿no? Cuando entran en competencia con otros formatos en el ecosistema de Internet, es que suelen volver mucho a sus raíces, ¿no? Eh, y como aprovechar mucho esas ventajas iniciales que tenían, ¿no? Por ejemplo, las newsletters, ¿no? Se ha vuelto mucho a las newsletters aprovechando mucho esta capacidad que tienen de generar intimidad, ¿no? Que creo que es lo especial del correo electrónico, que de verdad te crea la fantasía de que es una comunicación bidireccional e íntima, ¿no? Los podcasts cada vez son más largos, ¿no? Y también te envuelven más y te generan esa compañía de la radio. Entonces yo creo que puede que los blogs, es decir, si alguien sigue manteniendo un blog, creo que se lo tomará muy en serio, ¿no? O sea, será muy blog y volverá un poco como a ese principio, ¿no? Un contenido muy trabajado, ¿no? Incluso con esta parte de registro y como de archivo, que además tú has cultivado tanto en tu propio blog, ¿no? Bueno, vamos a guardar aquí una memoria de algo y no solamente de lo que me pasa a mí o de lo que yo digo, sino de todo el ecosistema, ¿no? Entonces, yo creo que es posible que los blogs que acaben sobreviviendo o los nuevos blogs que nazcan, bueno, pues por un lado formen parte de todo ese mix, ¿no? Del que hablábamos, pero que también sean, o sea, casi una provocación, ¿no? De mira, yo solo voy a tener mi blog y además va a ser el más blog de todos, ¿no? Igual que me imagino que habrá gente que decida tener solamente ese newsletter y será la newsletter o que solamente se enfoquen en ese podcast, porque los fines no son los mismos. Es decir, el fin de ese mix es uno, ¿no? Que puede ser llegar a una audiencia lo más amplia posible y maximizar el trabajo, pero cuando tú te concentras en un solo formato, bueno, tienes mucha más presión, tienes que ser el mejor, ¿no? Y luego además yo creo otra cosa, y es que en Internet eh, casi da igual qué plataforma elijas, ¿no? Si eres bueno en ella. O sea, tienes que, por lo general la receta es ser bueno, ser increíblemente constante, ¿no? Y entender muy bien lo que quiere de ti el algoritmo, pero por lo general suele ser un contenido al día, o sea, esa es la fórmula mágica, ¿no? Y, y bueno, y tienes que insistir en ese formato, ¿no? Entonces tú puedes triunfar y te puedes hacer famoso, te puede ir muy bien o te pueden descubrir,
si haces una sola cosa bien. Es decir, si tú ahora te enfocas, ¿no? Y pienso también la gente joven, si te enfocas solo en tu newsletter haciendo algo excepcional, no hace falta que bombardees a través de todos los formatos, ¿no? Si eres la mejor haciendo un podcast, pues bueno, pues enfócate en él, ¿no? Pero yo creo que al final la magia es esta, la magia es que si tú esto es algo que se lo he dicho a mucha gente y que yo misma me he dicho y que siempre cuento, ¿no? O sea, yo estoy convencida de que si tú eh, no sabes muy bien qué hacer con tu vida o no tienes decidido muy bien hacia dónde ir, si durante un año de tu vida te dedicas todos los días a publicar algo en Internet, ¿vale? En el formato en el que te sientas más cómodo, en el proyecto en el que te sientas más cómodo. O sea, cuando pasa ese año ya ha cambiado todo, ¿no? O sea, primero por ese ejercicio memorístico y diarístico que de verdad te cambia, ¿no? Y que siempre han tenido tan claros los escritores. Y luego también porque pones en acción a la máquina esta de serendipia de Internet, ¿no? O sea, tú lanzas la bola y va a chocar con otra bola, que va a chocar con otra y que va a chocar con otra. Entonces, tú jamás sabes a quién le va a llegar lo que estás escribiendo, ¿no? No lo que estás grabando o lo que estás emitiendo. Entonces, lo fundamental es elegir ese formato y dejar que la máquina funcione, porque es que nunca sabes qué cadena de acontecimientos estás despertando. En noviembre de 2013 escribiste en tu blog en delia2d.com consejos que me hubiera gustado recibir mientras estudiaba periodismo. Entonces yo estoy tentado de preguntarte, ¿qué le dirías hoy a los que están estudiando periodismo a partir de tu experiencia tanto en el mundo de los blogs como en el mundo del periodismo profesional? Pues a mí es que me parece fundamental obsesionarse con las cosas. Incluso de una manera un poco enfermiza. Entonces les diría que abrazaran sus rarezas, porque el generalismo ya no existe y tienen que hacerse especialistas en algo, ¿no? Entonces, cualquier cosa que les interese muchísimo va a poder ser aquello a lo que se dediquen, ¿no? O sea, a mí me encantaba Internet. O sea, descubrí Internet y me gustó muchísimo y ha sido mi oficio y ha sido lo que me ha dado de comer durante los siguientes 20 años. Entonces, bueno, y te aseguro que en aquella época no era la rama del periodismo, ni siquiera lo es hoy, ¿no? La rama del periodismo mejor vista, ni más valorada, ni más entendida, ¿no? Pero bueno, fue la mía, fue la que yo decidí, la que me gustaba y en la que me ha ido muy bien, pero he conocido gente que ha hecho que ha convertido en su trabajo aficiones totalmente descabelladas, ¿no? Y ha conseguido vivir de ellas. Y no parece que el mundo se esté simplificando, no parece que uno pueda volver a ser sin más locutor de radio. No, para la mayor parte de los estudiantes de periodismo no va a ser, ¿no? Entonces les diría eso, que abrazaran sus rarezas porque, o sea, ¿quién nos iba a decir que iba a haber en las redacciones puestos de editora de género? ¿No? O sea, eso es algo totalmente, vamos, que no concebíamos hace unos años, ¿no? Entonces, cualquier cosa, cualquiera de tus pasiones puede ser muy buena para ti, ¿no? Y yo creo que ese es el principal consejo, ¿no? Si no has estudiado otra carrera, ¿no? O sea, si no has estudiado otra carrera y luego has tenido la suerte, el dinero, la posibilidad de que la vida te lleve hacia el periodismo o de reenfocarte a través de un máster o de lo que sea, especialízate tú mismo a través de la autoenseñanza y de la friqueza. Bueno, y finalmente me gustaría preguntarte acerca de tus próximos proyectos en el mundo digital, por lo menos cosas que te apasionen, que te hagan ilusión, que quieras probar o descubrir. ¿Qué tienes en el radar, Delia? Pues la verdad es que estoy muy liada con mi trabajo en Internet, pero echo muchísimo de menos escribir sobre Internet. O sea, a lo largo de estos años siempre he escrito sobre Internet, siempre en blogs, en artículos, en columnas, en libros, y echo mucho de menos volver a escribir un libro, ¿no?
y volver a escribir sobre Internet, sobre tecnología y sobre cómo nos ha cambiado la vida y también sobre cosas que no tienen nada que ver. O sea que me apetece sentarme delante del ordenador para escribir, simplemente. Bueno, somos muchos los que tenemos ganas de seguirte leyendo. Gracias, Delia, por haber accedido a esta entrevista, por sumarte al homenaje por los 20 años de Blog Pocket. Felicitaciones por tu trayectoria, un abrazo muy grande. Fue un gusto tenerte por aquí. Muchísimas gracias a ti, José Luis, por la charla y a Antonio por la invitación. Gracias, chao. Gracias.